Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Aquí, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús. Hola Chari, ¿cómo estás? Hola Nieves, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues bien contenta con este programa, ¿eh? Qué bueno, pues yo creo que nos va a gustar mucho, ¿no? A nosotros y al auditorio. Así es, porque San Antonio de Padua, sin lugar a dudas, ya es un santo. Yo creo que es el santo más popular. No sé si de todos los siglos, pero pues hoy en día sí es el santo más popular. Sí, de hecho, bueno, también vamos a comentar cómo es que un papa lo nombra el santo de todo el mundo, porque prácticamente en cualquier iglesia, cualquier capilla que vayas alrededor del mundo, te vas a encontrar una imagen de él. Sí, es cierto, es impresionante. Y si no, pues aseguro que en todas las ciudades del mundo hay un San Antonio de Padua. Sí, por lo menos uno seguro, sí. Así es. Y bueno, pues vamos a ver que San Antonio de Padua va a ser patrono, es impresionante, de las mujeres estériles, de los pobres, de los viajeros, de los albañiles, de los panaderos y papeleros. También se le invoca para obtener los objetos perdidos y para pedir por un buen esposo o esposa, y es verdaderamente extraordinaria en su intercesión. Sí, y fíjate que a lo largo de su vida realizó varios milagros, de los cuales ahorita vamos a platicar algunos, y después ya muerto, bueno, pues innumerables los milagros que también estuvo realizando. Por eso es que fue tan rápido, que también vamos a comentar, su proceso de canonización y bueno, cómo fue reconocido a nivel mundial por su santidad. Pues cuéntanos, ¿nace en Padua de casualidad? No, para nada. Hay que recordar que Padua es una ciudad que está en Italia, pero él nace en Portugal. Mira. Él nace en el año de 1195 y de hecho se llamaba Fernando de Bulloes y Tabeira de Acevedo. Una familia muy noble, por cierto. Exactamente, su familia era pues de la nobleza, tenía bastante dinero, lo cual le sirvió a él mucho, sobre todo en su infancia y adolescencia, porque tuvo la oportunidad de tener la mejor educación posible. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla de sus padres que hayan utilizado el dinero para formarlo bien, que no siempre es así, ¿verdad? Exactamente, y bueno, pues Dios pues ya lo estaba como guiando por ese camino, ¿no? Porque sus formadores, sus educadores fueron en un principio dominicos, agustinos, primero creo que agustinos y después dominicos. Entonces, bueno, pues él tuvo acceso a la mejor educación sobre la Sagrada Escritura, sobre teología, lo cual le va a servir mucho porque se va a convertir en un joven que va a tener una muy buena oratoria, va a ser muy elocuente y eso le va a ayudar a conseguir muchas conversiones. Pues sobre todo que él va a nacer en 1195 y él va a ingresar a la orden franciscana, pero cuando San Francisco estaba en vida, eso es lo que es admirable. Y por lo que tengo entendido, él estaba ya formándose en Coimbra, que entonces era la capital de Portugal. Exacto. Y había salido de Lisboa, porque él había nacido en Lisboa, ¿verdad? Yo tuve la bendición de estar en una iglesia, pues no sé si fue su casa o estará pegada a su casa, pero se llama la iglesia de San Antonio de Padua, ahí en Lisboa, que es una belleza, por cierto. Y bueno, ahí es donde se venera a este santo. Y él lo van a trasladar a Coimbra. Y estando en este seminario, van a llegar las reliquias de los franciscanos, ¿verdad? De los franciscanos que debieron de haber apenas muerto. Porque si San Francisco estaba vivo, ¿cuánto podrían llevar de muertos estos mártires franciscanos? Sí, un par de años apenas. Y inspirado en estas reliquias es cuando él decide darle todo a Dios, incluso su vida, todo, incluso su muerte, o sea, todo en ese momento se lo da, ¿verdad? Sí, exactamente. Él decide entonces entregarse de lleno a la oración, a la contemplación y al estudio de la Sagrada Escritura y pues va a pedir su acceso, su ingreso con los frailes menores precisamente franciscanos. Y entonces es cuando se va a embarcar en un barco, ¿verdad? Y en ese barco que iba a ir hacia Marruecos, se va a desviar por unos fuertes vientos y va a llegar a Sicilia, ¿verdad? Sí, de hecho, precisamente a él lo mandan a Marruecos para empezar a evangelizar.
allá. Pero como bien dices, por diferentes situaciones, bueno, de hecho él se enferma y tiene que bajar del barco y después, bueno, se vuelve a embarcar y es cuando llega ya a Italia, al sur de Italia. Pero bueno, estando enfermo y estando en Sicilia, viene el capítulo del 1221, donde se van a reunir los franciscanos. Exacto. En vida a San Francisco de Asís, que en ese entonces ya no era el superior, porque es que ese santo, qué bárbaro, San Francisco también, ¿no? O sea, aparte de fundador y con esa santidad de él, y delega al prior como otra persona, ¿verdad? Y entonces llega San Antonio de Padua a este capítulo de los franciscanos que se van a reunir en Asís. ¿Tú te imaginarás, o sea, ese encuentro entre San Francisco y San Antonio de Padua? Maravilloso. Dos santazos. Sí, exactamente. Santos de altos niveles, porque hoy en día, pues volvimos a decir, o sea, no creo que haya alguien que no conozca a San Antonio de Padua y también alguien que no conozca a San Francisco de Asís. Exactamente, ha de haber sido un encuentro maravilloso entre la humildad de San Francisco y la gran sabiduría de San Antonio. Bueno, ha de haber sido algunas pláticas maravillosas las que debieron haber tenido. No sé, pero debe de haber sido impresionante, pero entonces estamos hablando de un San Antonio muy joven, muy joven, ¿verdad? Exactamente. Y de hecho, entonces, bueno, pues ahí ya es que lo van a mandar a una ermita que estaba como un poco solitaria en San Paolo, cerca de Forlì, ahí en Italia. Y entonces, bueno, pues él continúa con su preparación, mucha contemplación, mucho estudio de las Sagradas Escrituras, de la teología. Y entonces van a ordenar ahí en Forlì a unos sacerdotes, ¿no? Y lo van a lanzar hacia el púlpito, ¿verdad? Sí, fíjate. ¿Cómo es eso? Sí, a él de entrada, como era el que, digamos, que tenía mayor preparación, lo habían encargado como que de formar hasta cierto punto a los frailes, digamos que se le daba la actividad de hacer la lectura de todo el aspecto teológico. Entonces iba a haber un evento especial en donde iban a venir algunos otros frailes de otras órdenes a hacer una predicación, pero por alguna razón no llegaron o se perdieron o X. Y no había quien diera esas pláticas, ¿no? O esas prédicas, más bien, exactamente. Entonces los franciscanos dijeron, pues San Antonio es el que está mejor preparado, adelante, que vaya. Que debió haber sido muy joven, por cierto. Sí, claro, él era muy joven, de hecho tenía apenas poco que se había ordenado, pero bueno, confiaron en él confió en el Espíritu Santo, y entonces dicen que esa prédica fue tan maravillosa, tenía tanta elocuencia, tanto fervor y tanta sabiduría. Y provocó muchas conversiones. Exactamente, que fue el resultado precisamente de esa prédica. Entonces, a partir de ese momento, pues ya se le empezó a conocer a San Antonio, porque era un desconocido hasta ese momento. Sí, hasta ese momento, además, digamos que del estudio que él hacía, se dedicaba a las labores más sencillas, apoyaba y servía a sus hermanos franciscanos. Sí, de hecho en la cocina le gustaba servir, le gustaba muchísimo estudiar, le gustaba leer, le gustaba estar en oración muchísimo, pero el resto de su tiempo se dedicaba a servir. Exactamente. Y entonces a partir de este momento su vida va a cambiar, porque pues mucha gente lo empieza a conocer, empieza a oír de él, lo empiezan a buscar y la gente quiere oír sus prédicas. Yo creo que siempre el alma, en este caso el alma tan santa de San Antonio, pues va a conseguir pues la salvación o si no la salvación, a lo mejor la conversión de muchos de los que lo escuchaban por el mismo hecho de su santidad, fíjate. ¿No? Sí, dicen que era, a pesar de que era pues más bien como que bajito y medio llenito, él tenía un carisma muy grande. Yo creo que era precisamente, como dices, ¿no? Esa santidad que se irradiaba y entonces tenía pues la gente se sentía atraída hacia él. Así es, y entonces se empezaron a dar cuenta que el poder de San Antonio iba a ser en la prédica y por eso ya lo van a empezar a lanzar a predicar, ¿verdad? Y entonces él se va a enfrentar a muchas ocasiones con herejes y pues van a ver algunas anécdotas maravillosas de encuentros con los herejes, en donde pues por su prédica o por su testimonio van a venir muchas conversiones. Así es. Aquí hay un ejemplo muy bonito, que él va a dar una prédica, pero había tantos herejes que convencen a los demás a que no vayan a oírlo.
Y entonces, pues él desesperado dice, bueno, pues ¿a quién le voy a hablar? Y entonces cuenta la historia que él se va al mar y empieza a gritarles a los peces, les dice, bueno, si los hombres no quieren oír la palabra de Dios, se las voy a decir a ustedes, a los pececillos del mar. Y entonces que muchos peces, pero cientos de peces salieron a escuchar. Ajá, y que se veían sus cabecitas cómo se movían, como asintiendo a todo lo que él estaba diciendo. Qué impresión. O sea, para que veamos el poder de un santo. Bueno, más bien, el celo que tendría él por las almas debe haber sido extraordinario, sí. Como para, frustrado por no poder predicarle a los hombres, se ha ido a los peces. Sí, y entonces gracias a eso, porque mucha gente lo empezó a ver, vio que ese milagro se estaba realizando, se convirtieron. Y dicen que hasta los propios herejes estuvieron de acuerdo de ir a oírlo, y bueno, pues sus argumentos los convencieron. Bueno, y la gran historia de la mula, ¿no? Ay, eso también es maravilloso. A ver, Nieves, cuéntanos. Pues sí, porque este programa, pues recordemos que es Ser Eucaristía con Jesús, y bueno, San Antonio de Padua fue un gran adorador desde joven. De hecho, él se consagra a la Virgen muy joven, sí. Y va a tener muchas tentaciones y muchas acechanzas del demonio. Dice él que fue muy tentado por la pureza, sin embargo, no perdió la pureza. Pero para que lo cuente, quiere decir que sí, se le han de haber puesto las mujeres, pero a todo lo que da, ¿no? Y entonces, en ese entonces, él cuenta que ya siendo un predicador muy famoso, muy conocido, llega un hereje a decirle, a ver, si tú dices que Jesús está presente en la Eucaristía, pues te reto a que mi mula deje de comer durante 3 días. Y después de 3 días yo la voy a sacar y la voy a poner aquí en era el atrio de la iglesia o algo así. Y aquí enfrente de todo el mundo vamos a ver cómo fácilmente tú vas a traer la Eucaristía, y si mi mula le hace algún caso a tú, Jesús, en la Eucaristía, entonces yo creeré y dejará de ser hereje. Pero si se va directo a comer, pues entenderemos que pues eres un mentiroso. Así es. Y acepta el reto a San Antonio, el pueblo se queda de a 1000, y San Antonio se pone a rezar, se pone a ayunar, se pone a hacer penitencia, y llega el día. En el momento en que la mula sale, después de 3 días de no comer, San Antonio sale con una custodia, con la Eucaristía, y oh sorpresa que la mula va a arrodillarse ante la Eucaristía y hacer un gesto de genuflexión, la mula, y ya después se va a comer. Entonces al hereje no le queda más que convertirse, y todo el pueblo se quedó anonadado. Sí, exactamente, son estos grandes milagros que ayudan precisamente a la conversión. Y es maravilloso, ¿no? Esta historia. La relación, como ya comentabas, que tiene el hecho de que desde muy joven, desde muy pequeño, él haya sido muy adorador de la Eucaristía. No, y definitivamente San Antonio de Padua va a ser un santo que se va a dar a conocer por la cantidad de milagros que en vida Dios le concedió. Es decir, los milagros siempre recordemos que pues no son hechos por el santo, más bien el santo pide para que se logren a través de Jesús, es que se logran, sí. Pero Jesús escucha al santo y le concede la gracia. Y la verdad es que en vida se le conocen tantos milagros a San Antonio que no nos va a dar tiempo en este programa de platicar muchos, pero algunos muy interesantes, Chari. Sí, ¿tienes algún otro por ahí? Sí, mira, cuando él estaba ya viviendo en Padua, resulta que en su propia casa, ahí en Lisboa, pues tenía unos vecinos que estaban conflictuados unos con otros. Y entonces, pues alguien de una familia mata al hijo de la otra familia, lo matan. Y se le ocurre la mejor manera de evadir la responsabilidad, se le ocurre enterrarlo en el jardín de San Antonio de Padua. Entonces, lo entierran ahí. Tiempo después descubren el cadáver y inculpan al papá de San Antonio. Okay. San Antonio, en donde vi la ocasión, se va a presentar en el juicio y va a pedir al juez que traigan al muerto. Van a traer al muerto, pues, me imagino que llevaría días muerto. Y por intercesión de San Antonio, el muerto va a revivir. Se le va a preguntar si el papá de San Antonio es el culpable. Él va a decir que no. Se va a volver a morir. Ay, qué impresionante. El juez se va a quedar, imagínate, el juez se va a quedar impresionado y van a quedar libres de cargos el Papa de San Antonio de Padua. Ay, qué o sea, son milagros que dices, wow, o sea, son estas cosas que pues solo porque están registradas y documentadas.
muy impresionantes, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, pues todo esto se debía principalmente al hecho de que San Antonio había decidido consagrar, como comentamos al principio, toda su vida a Dios, y dedicarse precisamente a estudiar para dar a conocer su palabra, ¿no? El camino de salvación y lograr la conversión de los pecadores. Sí, y estaba dotado de grandes dones. Y bueno, también San Antonio pues va a ser muy famoso y conocido por las mujeres que quieren conseguir novio. Y he aquí que, pues sí, en vida, San Antonio, incluso cuando vivía en Portugal, va a lograr que una chica soltera consiga novio, un buen novio y tenga un buen matrimonio. Y he ahí el por qué se le hace tanta oración a San Antonio para conseguir novio. Okay. Sin embargo, pues aquí en nuestro auditorio le tenemos que decir que si usted cree que por poner al santo de cabeza lo va a castigar hasta que le consiga el novio, pues no es así. O sea, esas son, como quien dice, supersticiones, ¿no, Chari? Exactamente. Y pues tenemos que entender que la intercesión de los santos, volvemos a lo mismo, es por medio de Dios, por medio de Jesús, que Él les concede a los santos, por el amor que los santos le tienen a Él, esos regalos, pero no porque nosotros volteemos o no volteemos a San Antonio vamos a conseguir nada de Él. Pero bueno, pues sí, ya que usted quiere conseguir un marido, pues busque a San Antonio como intercesor, porque claro que es un santazo, claro. Claro. Y aquí, como bien dices, bueno, pues el hecho simplemente de voltear la cabeza, bueno, pues no, eso no viene al caso. Pero si quieren rezar la novena, bueno, eso es mucho más productivo. Así es. Y también es muy conocido por encontrar las cosas perdidas. Y yo tengo una anécdota de Ripley al respecto. Te voy a contar. Tengo una amiga mía que cuando, te estoy hablando hace 30 y tantos años, ella le da a su novio el anillo de compromiso. Entonces ella fumaba en ese entonces, estaba feliz, yo creo que habían cenado juntos, estaban en el periférico, ¿sí? Aquí en la Ciudad de México, y por fumar, me imagino, hizo un gesto así muy fuerte, tiró el cigarro y se le cayó el anillo porque le quedaba grande. ¿En la calle? En el periférico. ¡Wow! Entonces, obviamente le grita, frena el novio, el coche, y claro que se bajan inmediatamente a buscar el anillo. Ella le empieza a rezar a San Antonio, en la noche en el periférico, y lloviendo encontró el anillo. Entonces San Antonio sí es de verdadera. Yo siempre le digo a la gente, ¿a quién hay que rezarle para encontrar papeles, dinero, cosas, objetos? Pues si es voluntad de Dios, va a ser a través de San Antonio, ¿verdad? Qué maravilloso, sí, claro que sí. Es muy milagroso San Antonio. Pues también tenemos que reconocerle a San Antonio, pues que si es patrono de tantos, sobre todo los pobres, fue porque su amor a los pobres fue siempre indiscutible, siendo que él venía de una familia rica, siempre vio por los pobres. Sí, esa también es una característica muy importante, y él también estaba del lado de tratar de hacer justicia para aquellos que estaban sufriendo injusticias, ¿sí? Ya fueran pobres o ya fueran gente no pobre, pero él se preocupaba y tenía como que esa cualidad de ir a enfrentar a aquellas personas que estaban oprimiendo a los demás para lograr que, pues que los dejaran tranquilos, ¿no? Para que los liberaran. Y en su propio testimonio, como San Francisco de Asís, de dejarlo todo es, o sea, como los franciscanos, y sobre todo en esa época, esos franciscanos vivían este voto de pobreza de una manera admirable. Sí, exactamente. Algo también que es importante mencionar acerca de San Antonio es que él durante toda su vida fue enfermizo. No gozaba de muy buena salud. Sin embargo, bueno, pues él como que se llenaba de vida a través de la Eucaristía y se lanzaba a hacer unas predicaciones en pueblos lejanos y a donde tuviera que ir. Sin embargo, bueno, pues no pudo vivir muchos años. Así es, murió joven. Tú has estado ahí en Padua, ¿no? Sí. Chari, a ver, cuéntanos. Fíjense que hace muchos años estuve, la basílica es impresionante, muy bonita. Hay varias reliquias expuestas, o por lo menos en ese entonces, no sé si todavía, pero a mí la que realmente más me llamó la atención fue la lengua. Así es. La lengua la tienen ahí expuesta obviamente en un relicario, pues no está corrupta, pero sí a mí me impresionó mucho ver su lengua y sobre todo saber que a través de ese órgano fue posible hacer tantas conversiones. No, bueno, es que San Antonio, y seguirá.
y seguir haciendo milagros desde el cielo. ¿Por qué? Pues porque de verdad su entrega a Dios fue verdadera, auténtica, real y muy grande, porque pues es por eso que Dios le hace tantos regalos, por su intercesión, y se volvió tan popular. A ver, ¿en qué año muere? Él muere el 13 de junio de 1231, y de hecho, como dice, se había vuelto muy, muy popular, tenía 35 años, pero apenas. Recién muerto, la gente ya en la calle pedía que se convirtiera en santo. Entonces fue por eso que el Papa, en menos de un año, ¿verdad?, lo va a canonizar, ¿verdad? Sí, exactamente. En un año ya se hace todo el proceso. Y va a ser santo. Es el santo que más rápido se ha canonizado en toda la historia de la humanidad. Sí. Eso es impresionante. También. Porque Juan Pablo II se pidió que fuera un santo súbito, pero por los tiempos y por lo que tú quieras, no se tardó menos de un año. Sí. Entonces, pues estamos hablando de un santazazo que además el Papa Gregorio IX va a ser, ¿verdad?, doctor de la Iglesia. No, sí, lo va a considerar doctor, pero luego ya Pío XII lo va a nombrar doctor de la Iglesia, ¿no? Sí, hasta el año de 1946. Correcto. Pero es maravilloso porque también todos sus estudios, sus escritos y demás, sermones que él preparó y prédicas, porque él preparaba para todos los días del año y obviamente para las celebraciones o festividades especiales, pues hacía una prédica pues mucho más elaborada o más bonita. Entonces, gracias a eso fue que se consideró como doctor de la Iglesia. Él hablaba mucho del cielo, Chari, y decía que confiáramos mucho en la misericordia de Dios. Esa prédica que habla sobre el cielo es maravillosa porque nos hace entender que no va a ser por nuestros méritos que vamos a llegar al cielo. Incluso algunas personas creen que por ser más o menos santos en vida, pues van a alcanzar un mejor espacio en el cielo. Y él lo que predicaba era que deberíamos de confiar más nuestro cielo o nuestra eternidad a la misericordia de Dios, porque es por la misericordia de Dios que tenemos merecido el cielo, y dos, que por nuestra confianza lo vamos a lograr. Fíjate que es maravilloso esto que comentas, y hace un par de días el Papa Francisco, en una de sus predicaciones en Santa Marta, cuando hace su misa diaria, precisamente comentaba esto, de que Dios nos da la salvación gratuitamente, Él se encarga, que lo único que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él, abrir nuestro corazón para recibir de Él su misericordia y su amor. Así es, pero ojo, para abrirlo y para escuchar esta misericordia también tenemos que estar atentos a su palabra. Claro. Entonces, para lo mismo los invitamos a que no confiemos plenamente de que yo voy a seguir pecando mortalmente hasta el día de mi muerte y voy a ser salvo solo porque creí, así como los protestantes. Más bien, si usted cree verdaderamente en que Jesús ya nos salvó, porque es verdad. Si nosotros creemos, entonces nuestra obligación como cristianos es, al creer, pues primero ser bautizados, luego seguir los mandamientos y cumplirlos, porque es de esa manera que nosotros vamos a demostrarle nuestro amor a Dios, ¿no? Sí, así es. Y hay que recordar que también que no tenemos que esperar a que nos muramos para empezar a disfrutar el cielo. El cielo lo podemos empezar a disfrutar aquí, y por eso es que Dios quiere que nosotros le abramos nuestro corazón hacia Él, para que nosotros podamos empezar a experimentar esa maravillosa vida, que es la vida eterna desde aquí. Sí, yo le invito a que pida la intercesión de San Antonio de Padua para conseguir, número 1, esa confianza en la misericordia de Dios, y número 2, perseverar nosotros en la gracia, porque San Antonio habla mucho de la gracia y dice que todo es gracia. Entonces, si él tenía tantos dones, que era el don de ciencia, el don de prédica, el don de sabiduría, el don de la fortaleza, tenía tantos dones San Antonio de Padua, fue única y exclusivamente por gracia de Dios. Entonces nosotros, para poder vivir nuestra propia misión, pues pidamos la gracia, que tan importante es para nosotros lograr cumplir esa misión. Así y el día de mañana no llegar a ese momento, que es la muerte, sin obras en las manos. No llegar con las manos vacías. San Antonio se llenó llenó sus manos de obras porque confió en la misericordia, pero también pidió la gracia, la mantuvo, la sostuvo y perseveró. Así es. ¿No? Así es, Dios. Muy bien. Bueno, pues sí, San Antonio va a ser sumamente
Él va a tener muchos milagros. Hoy en día se le siguen atribuyendo muchísimos milagros a San Antonio. Su cuerpo está en Padua, sin embargo en Lisboa también se le venera. Y tenemos que recordar que además de que Él está en todas las imágenes con el niño Jesús, es por otro milagro. Sí, a ver, cuéntanos, esto también es maravilloso. Resulta que fue a visitar a un amigo con el que también se llevaba muy bien, un amigo que era también fraile, y el amigo cuenta que lo dejó de ver por un rato, y cuando lo empezó a buscar lo vio que estaba en la cocina, pero que estaba cargando a un niño hermoso, maravilloso, que irradiaba muchísima luz, y entonces que comprendió que se trataba del niñito Jesús. Y pues fue un milagro por el cual San Antonio está en todas las imágenes, ¿verdad? Con el niño Jesús. La verdad, este es un prodigio. Yo me quiero imaginar que San Antonio cargó muchas veces al niño Jesús. Sí, que esa fue una solamente. Y que gracias a su amigo, hoy en día, pues nosotros lo identificamos cargando al niño Jesús como Santa Clara de Asís. Pero son milagros inmensos, o sea, imagínate que Dios te permita materializado Jesús en tus brazos. No. Yo no creo que haya un regalo más grande para un santo. Sí, no, exactamente. Y también, bueno, hay que recordar que en su imagen aparece un libro que es la representación de la Biblia, recordando que, bueno, pues él le encantaba estudiar la Biblia y que los altos conocimientos que tenía y que se los transmitía a las personas que lo escuchaban. Así es, entonces pues estamos escuchando pues tantos, ahora sí que tantos privilegios que Dios le dio a San Antonio, tantos dones, tantas gracias, y obviamente, como él dice, por la gracia, por pura gracia de Dios. Y pues él tuvo la bendición, o más bien la sabiduría, los conocimientos y la docilidad para recibirlos y entregarlos a nosotros. Por lo mismo, pues hay que pedir su intercesión, Chari. Exactamente, yo creo que sí es bien importante pedir precisamente que a través de él, pues nosotros tengamos esa capacidad de reconocer la misericordia de Dios y que podamos abrir cada vez más nuestro corazón para dejar a Dios actuar en nosotros, porque a través de nosotros pues se pueden lograr grandes maravillas. Sí, en verdad, desde pequeño San Antonio fue muy privilegiado, obró muchos milagros Dios en vida, como el de la mula, y muchos otros por los cuales también era impresionante el amor que le tenía Dios a San Antonio, por lo cual lo privilegiaba con tantos milagros. Entonces, pues pidamos su intercesión. Ya vimos que además es patrono de los papeleros y de los panaderos. Tú sabes que mi familia son panaderos y papeleros, yo no lo sabía. Y la verdad, pues yo también voy a pedir mucho más de hoy en adelante a San Antonio que interceda por los míos, fíjate. Exactamente, sí. Y bueno, Chari, pues estuvo hermoso este programa, aprendí mucho el día de hoy. Claro, San Antonio, un gran santo, pues ya saben también ustedes, pues pueden dirigirse a él con mayor frecuencia. Así es. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y María Teresa Lampón en Ser Eucaristía con Jesús. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de